Hola a todos, soy la profe Carla del área de Valores, Espiritualidad y Religiones. Hoy compartiré con ustedes papelería casera con materiales no convencionales y anecdotario, formas de enseñar de mis docentes de la normal. Bienvenidos y bienvenidas. Para esta papelería utilizaré papel bond de 75 gramos y también papel bond ecológico de 80 gramos. También utilizaré café y polvos para hacer fresco de sabor piña, naranja y chicha morada. También utilizaré un champú económico y lavavajillas. Para pintar utilizaré un cepillo de dientes que nadie usa y esponja. Esta pintura es muy líquida y melosa, por lo que es importante proteger el área de trabajo. Yo siempre pongo nylon sobre la mesa y encima papel periódico. Comienzo diluyendo el café instantáneo en agua y luego pinto sobre el papel utilizando el cepillo de dientes. Algunas hojas voy a pintar en forma vertical, otras en forma diagonal, para que la textura varíe un poco. También voy a intentar hacer una forma de rejas pintando horizontal y vertical. También líneas diagonales a la derecha, diagonal a la izquierda. Aumenté más café instantáneo para que la pintura sea de color más oscuro. Al pintar con el cepillo de dientes, queda como unas líneas en la pintura. Y al pintar con la esponja, queda el color más uniforme. Para obtener otras texturas, también sopo el cepillo de dientes en la pintura y con el dedo raspo las cerdas para que se esparza en forma de puntos sobre toda la hoja. También tenía unas esponjitas que la corté en forma de redondo y estampé sobre la hoja. De esta manera obtengo otras texturas. Para obtener otra textura, pinto la hoja con la esponja, así obtengo un color uniforme y de tono más bajito. Encima, utilizando el cepillo y color más oscuro, dibujo líneas diagonales. Como pueden ver en las imágenes, intenté realizar diferentes texturas. Lo mismo que hice con el café, hice con el polvo para frescos de piña, de naranja y de chicha morada. Bueno, ahora comenzaré con mi anecdotario. Cada docente, cada maestro tiene su propia forma de enseñar, su metodología. Así también en la normal, cada uno de mis docentes tenía una particularidad en su forma de enseñar. Recuerdo a uno de mis docentes que nos dijo que la mejor forma de que un estudiante aprenda es exponiendo. Así él siempre nos conformaba en grupos, nos repartía los temas y nosotros exponíamos. Yo escuché ese pensamiento, algo parecido, en algunas conferencias, en algunos talleres, incluso también en el YouTube, que dice que uno aprende mejor cuando enseña. Y eso pasa cuando exponemos. Tenemos no solamente que memorizar el tema, sino también ver la forma como vamos a explicar a nuestro público, a nuestros compañeros de estudio. Y en ese proceso uno aprende mejor. Así que estoy muy de acuerdo con ese pensamiento que uno aprende mejor cuando expone o cuando enseña. Ahora voy a realizar una pequeña pausa en mi anecdotario porque quiero explicarles cómo realicé esta parte de mi papelería casera. En una fuentecita pequeña puse agua, un champú muy económico y lavavajillas. Luego lo removí y con una bombilla hice burbujas. A esta mezcla aumenté café. Luego hice más burbujas y traté de poner las burbujas sobre el papel bond. Tuve que hacer varios ensayos porque no me estaba saliendo al principio muy bien. Tuve que aumentar más champú y como ven ya lo logré. Estoy poniendo las burbujas sobre el papel. Hago esto para que quede otra textura
Cuando las pompas de jabón revientan, ese espacio queda en blanco y lo demás queda con el color, y es una textura que me gusta muchísimo. Lo mismo hice con los polvitos de fresco, de chicha morada, de naranja, pero fue un poquito más dificultoso. Me parece que la mezcla era un poco más espesa. Bueno, exactamente no podría explicar el motivo, pero sí ha sido más difícil. Tuve que hacer varios intentos. Pero también hice esta mezcla de pompas de jabón y le aumenté tinta china de color azul, con lo que obtuve un color de textura celeste, y también tinta china de color verde. Estas dos últimas que hice con tinta china salió mejor, salió más bonito. Y mientras ustedes observan todos los esfuerzos que realicé para esta textura, voy a continuar con mi anecdotario. Otro docente nos contó en una de las clases una de sus anécdotas. Resulta que cuando él había sido papá por primera vez, había ido a cargar a su bebé y dice que él escuchaba llorar lejos a su bebé. Recuerden que acá en Bolivia, en La Paz sobre todo, se le envuelve mucho al bebecito, siempre está con una mantillita. Y entonces resulta que le había estado agarrando al revés. Como estaba tan envueltito el bebé, él no se había fijado dónde era la cabecita y entonces había estado agarrando con la cabecita hacia abajo. Ahora, ¿por qué recuerdo esta anécdota? Es que él utilizó esa anécdota personal para uno de los temas. Y era algo que él hacía constantemente. Siempre nos hablaba a partir de su experiencia, con anécdotas personales como de su vida familiar o también de su práctica pedagógica. Creo que es algo muy bonito también cuando nosotros logramos incluir en nuestro tema nuestra vivencia, y sobre todo para los maestros de valores, de religión, es algo muy importante, y en la catequesis, en la pastoral, se utiliza bastante. Uno siempre tiene que partir de su propia experiencia. Ese es el testimonio de vida. Momento para hacer otra pausa. Voy a explicar el siguiente paso que estoy realizando en mi papelería. Luego que secó la tinta, la pintura, y realicé algunos cortes, algunos triángulos para hacer esquineros, también algunos rectángulos pequeños para hacer libritos de texturas, otros rectángulos un poco más grandecitos para hacer unas tarjetitas tipo Memopad. También realicé cintas decorativas y algunas otras texturas, dividiendo la hoja en 4 partes. También hice círculos para realizar algunas notas o algunos dibujos. Les dejo con las imágenes y continúo con mi anecdotario. Otro de mis docentes que tenía una forma muy interesante de enseñar era mi docente de matemáticas. Él era muy entusiasta en su forma de explicar, se notaba que le gustaba la materia. Recuerdo un día él estaba explicando unos ejercicios con números negativos. Entonces él se despeinó el cabello, se puso la corbata en la cabeza a un costado y adoptó una actitud como de maloso, se movía así como pandillero, y él dijo así: acuérdense, cuando vean un número negativo, acuérdense que es peligro, es como que entra en el salón un pandillero, porque el número negativo puede hacer cambiar todo el ejercicio. Así que fue algo muy interesante, me gustó su forma de explicar. Él mismo también nos dijo que es muy importante que los niños presten toda la atención, sobre todo los niños, pongan toda la atención, que no se estén moviendo. Por eso él siempre les decía a sus estudiantes: brazos cruzados, porque si no iban a estar agarrando los lápices, sus estucheras o viendo algún libro, algún cuadernito. Entonces, por eso para él era muy importante que los estudiantes, mientras está explicando el maestro, que los estudiantes estén con los brazos cruzados. Eso se me quedó muy grabado a mí. Es algo realmente muy importante, porque si los niños, las niñas sobre todo, no ponen atención, entonces no van a aprender y se distraen muy fácilmente. En mis clases
yo siempre les digo eso, brazos cruzados. Incluso es una de las normas que instauro al principio del año escolar. Les digo atender. La primera norma es atender. O sea, estar con los bracitos cruzados, bien quietitos. Y mirar a la maestra. No hablar, no jugar. De esa manera influyó mucho ese docente en mi forma de enseñar. En esta parte de mi papelería, recorté el papel en forma de flores. Hice algunos detalles, algunas figuras con micropunta negra, pero también estoy utilizando esmalte de uñas para darle un toque de brillo. Estoy haciendo unos puntitos. La siguiente anécdota es de un docente al que nosotros queríamos mucho, que incluso le nombramos padrino de nuestra promoción. Él tenía diferentes formas de enseñar, pero algo muy bonito que él hacía era ponernos en situaciones de cuando ya seamos maestros. En cualquier tema siempre había algo de eso. ¿Qué harían ustedes si un estudiante hace esto? Si un padre de familia les pregunta esto. Entonces, incluso una vez nos formó en grupos, teníamos que hacer teatro, sociodrama. Nos dio algunas situaciones hipotéticas. Por ejemplo, a mi grupo le tocó que teníamos que escenificar que una mamá estaba reclamando de su hijo que no se le había puesto la atención, algo así más o menos era. Entonces ha sido algo muy bonito y muy práctico, porque no se trata solamente de la metodología, del contenido. Hay tantas situaciones que atravesamos los maestros que a veces cuando llega el momento uno no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer. Por eso en la normal creo que es muy importante eso, que nos compartan también los docentes. Qué hacer, a dónde acudir, qué estrategia podemos utilizar en esos momentos que no son netamente pedagógicos, sino que son más de tal vez conflictos personales en ciertos momentos. En la normal católica, donde yo estudié, tenía algunos docentes que eran sacerdotes, otros docentes eran religiosas. Entonces voy a contar algunas anécdotas de mis docentes que eran sacerdotes y otras religiosas. Tenía uno de estos docentes, sacerdote de una orden religiosa, y él siempre llegaba muy preparado para dar sus clases. Estaba con sus diapositivas o algún otro material y él siempre mostraba que dominio de su tema. Si le hacíamos alguna pregunta, él nos aclaraba. Solamente que él a veces fumaba en las clases y todos los maestros sabemos que eso es algo que está prohibido. Pero sí era un muy buen docente en su explicación. Tenía otro docente, sacerdote, que era muy renegón. Se enojaba, a veces parece que no nos entendía muy bien alguna pregunta y se enojaba. Un poquito levantaba la voz. Después tenía otro docente sacerdote que les comenté en otro anecdotario, en otra papelería que realicé, que le gustaba cuando él entraba que todos nos pongamos de pie y le saludemos. Y era ese sacerdote que me botó de la clase porque estaba yo jugando con un ajedrez pequeñito. También había una religiosa, una monjita, era mayorcita, pero era tan interesante eran sus clases. Ella, aunque era mayorcita, era jovial. También había otro sacerdote que parecía juvenil, amigable, pero llegó un momento en que se molestó, parece que no entendió algunos comentarios que hicimos. También de él había yo comentado ya en otro anecdotario. Luego tenía algunos docentes de la materia de Aymara, que era muy interesante para mí, pero también muy difícil. Para mí siempre ha sido un poco complicado estudiar la materia de Aymara. Bueno, aprendo cuando me enseñan en ese momento, pero luego
me olvido, confundo las palabras, la pronunciación, así que es algo que hasta ahora sigo luchando para poder aprender el aymara. Pero estos docentes nos hacían realizar actividades, nos hacían hacer aptapis, era algo que disfrutábamos mucho en mi curso. Un docente de aymara también nos hizo hacer por grupos, un grupo hizo teatro, otro grupo hizo refranes en aymara y a mi grupo le tocó hacer poesía en aymara. También ha sido una experiencia muy bonita. De esta manera realicé mis cintas decorativas. Utilicé algunas perforadoras que tengo para darles esa forma especial y bueno, también utilicé papelería que había realizado anteriormente, que era como acuarelas. Este es el resultado de la papelería casera que realicé con materiales no convencionales. Estas son las cintas decorativas. Hice algunas delgadas, otras más gruesas y algunas con perforadoras. Hice diferentes texturas. También con esas texturas hice libritos pequeños de texturas, hice esquineros, hice algunas flores, algunas memopad. Pinté las hojas de diferente forma, con líneas, con círculos, con puntos. También hice algunas blondas. Hice muchísimas texturas porque ya va a empezar el año escolar y voy a estar preparada para realizar mis actividades. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos, por suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Hiki sin cama.